Hola a todos, mi nombre es Ginger Samuisa y hoy les voy a presentar la evolución de la nomenclatura arancelaria, es decir, cómo surgió y se transformó el sistema que utilizan las aduanas para clasificar todas las mercancías que se comercian en el mundo. A lo largo de la historia, la clasificación de productos ha sido clave para controlar el comercio, cobrar impuestos y generar estadísticas económicas. Entonces, en esta exposición veremos cómo nacieron las primeras listas de productos, cómo los países fueron unificando sus sistemas hasta llegar al sistema armonizado y codificación de mercancías que hoy utilizan más de 200 economías. También explicaré cómo este sistema se aplica en Ecuador mediante la Nandina y el Arancel Nacional de Importaciones. Como punto número uno tengo los orígenes históricos de la nomenclatura. La necesidad de clasificar mercancías es tan antigua como el comercio mismo. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma, los gobernantes ya establecían impuestos para las mercancías que entraban o salían de sus territorios. Sin embargo, no existía un sistema organizado de clasificación, sino simples listas de productos como el vino, el trigo, oro o ganado. Durante la Edad Media, cuando el comercio entre Europa, Asia y África aumentó por las rutas marítimas y terrestres, cada reino o puerto elaboraba su propio arancel de aduanas, con nombres de productos y los impuestos que se debían pagar. Por ejemplo, un país podría usar el término vino tinto y otro simplemente bebidas fermentadas, lo que causaba confusión y errores en la aplicación de los tributos. Con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, el comercio internacional se multiplicó. Aparecieron nuevos productos como maquinarias, textiles y herramientas que los gobiernos comenzaron a darse cuenta que necesitaban un lenguaje común para identificar mercancías y comparar estadísticas comerciales entre otros países. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, cada nación seguía teniendo su propio sistema, lo que hacía muy difícil establecer acuerdos internacionales. Como punto número dos tenemos la nomenclatura de Bruselas, el primer gran paso. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países buscaron reconstruir sus economías y facilitar el comercio internacional. En ese contexto, en 1950 se fundó el Consejo de Cooperación Aduanera, con sede en Bruselas, Bélgica, y hoy lo conocemos como la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Uno de sus principales objetivos era armonizar o es armonizar los sistemas de clasificación de mercancías. Así nació la nomenclatura de Bruselas o Brussels Tariff Nomenclature, que entró en vigor en 1955. Este fue el primer sistema internacional verdaderamente estructurado que agrupaba los productos en secciones, capítulos, subpartidas y partidas, de acuerdo con su naturaleza o función. Por ejemplo, todos los productos agrícolas se ubican en una sección, los minerales y metales en otra, los productos químicos en otras y así sucesivamente. Además, cada producto tenía un código numérico, lo que permitió por primera vez usar datos comparables entre países con fines estadísticos, fiscales y comerciales. Aunque es un gran avance, con el paso de los años la nomenclatura de Bruselas se quedó corta. El comercio se volvió más complejo y aparecieron productos nuevos como electrónicos, plásticos, productos farmacéuticos y tecnológicos que no existían en los años 50. Entonces, tenemos aquí sí el nacimiento del sistema armonizado, la creación del sistema armonizado, que por esa razón, la que mencioné anteriormente, en la década de 1970, la Organización Mundial de Aduanas inició con su proyecto ambicioso para crear un sistema moderno, flexible y aplicable para todos los países. Este trabajo tomó más de una década e involucró a expertos aduaneros, economistas y representantes de más de 100 países. Y es así como finalmente en 1983
se aprueba oficialmente el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que entró en vigor el 1 de enero de 1988. Con esto, el Sistema Armonizado, conocido por sus siglas como SA, estableció un lenguaje común universal para describir y clasificar las mercancías en el comercio internacional. Su estructura se basa en un código aquí está, de 6 dígitos. Los dos primeros representan el capítulo. Por ejemplo, el 09 es café, té, hierba mate y especies. Los dos siguientes indican la partida, que agrupa productos similares, y los dos últimos identifican la subpartida, que describe con mayor detalle la mercancía. Ya. Tengo que este sistema tiene una base legal internacional y es actualizado cada 5 años para adaptarse a los cambios del comercio mundial. Gracias a su precisión, el sistema armonizado se convirtió en la referencia principal para fijar aranceles, elaborar estadísticas y controlar todo lo que es el comercio y negociar tratados. Actualmente decimos que más del 98% del comercio mundial se clasifica utilizando el sistema armonizado. Luego tenemos como siguiente punto el sistema armonizado en América Latina y la comunidad andina, donde decimos que en América Latina la mayoría de países también adoptaron este sistema armonizado, pero algunos bloques regionales lo adoptaron para tener una versión más común. En el caso de los países de la Comunidad Andina de Naciones, integrada por Europa, Perú, Colombia y Bolivia, se creó una versión regional llamada la Nandina o nomenclatura común de la Comunidad Andina. La Nandina toma los 6 primeros dígitos del sistema armonizado y agrega 2 dígitos más, sumando en total 8 dígitos que permiten adoptar las subpartidas de la realidad económica y productiva de los países andinos. De esta forma, y todos los países miembros usan la misma base de clasificación, lo que facilita el comercio intrarregional y las estadísticas y la aplicación de medidas arancelarias comunes. Luego tenemos el arancel nacional de importaciones en Ecuador, que en Ecuador la aplicación del sistema armonizado se da a través del Arancel Nacional de Importaciones, administrado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El arancel nacional se basa en la nandina, pero añade 2 dígitos adicionales, alcanzando un total de 10 dígitos. Estos 2 últimos dígitos representan las subpartidas nacionales que Ecuador utiliza para aplicar políticas específicas como preferencias arancelarias, restricciones o medidas de control sanitario o ambiental. O sea, un ejemplo podría ser una subpartida andina puede englobar café tostado, pero en Ecuador se puede crear subpartidas nacionales para distinguir entre el café orgánico y el café convencional, dependiendo de las políticas internas o tratados comerciales vigentes. El arancel nacional se aplica o es publicado oficialmente y contiene no solo los códigos, sino también las tasas de los derechos arancelarios de importación, la DAI, y todas las medidas no arancelarias vigentes. Este sistema garantiza que el país mantenga coherencia con las normas internacionales, pero a la vez tenga capacidades para diseñar su propia política comercial. Y como punto número 6 tenemos la actualización y desafíos actuales, que mencionamos que el sistema armonizado se revisa cada 5 años para incorporar nuevos productos y eliminar los que ya no se comercian. Por ejemplo, las versiones más recientes han publicado o han incluido subpartidas para vehículos eléctricos, drones, impresoras 3D, paneles solares y residuos plásticos, reflejando las transformaciones tecnológicas y ambientales del siglo XXI. Ecuador y los países de la comunidad andina deberían adoptar sus nomenclaturas nacionales cada vez que la OMA publica una nueva revisión, y este proceso técnico requiere coordinación regional, actualización legal y capacitaciones del personal aduanero. Además, uno de los mayores desafíos
actuales es mantener la precisión de la clasificación, ya que de ello depende el cobro correcto de tributos y el cumplimiento de tratados internacionales y la aplicación de medidas de control. Luego tenemos nuestras conclusiones, que bueno, podemos decir que en conclusión, la evolución de la nomenclatura arancelaria ha sido un proceso largo y complejo que refleja la necesidad de los países de hablar un mismo idioma comercial, desde las antiguas listas de mercancías de los puertos medievales, pasando por la nomenclatura de Bruselas hasta el moderno sistema armonizado. El objetivo siempre ha sido el mismo, que fue identificar o sea, con precisión qué se comercia y bajo qué condiciones, al igual que en Ecuador la adopción del sistema armonizado a través de la Nandina y el Arancel Nacional de Importaciones nos va a garantizar que nuestro país participe plenamente en el comercio mundial de manera organizada, transparente y alineada con los estándares internacionales. También clasificar correctamente una mercancía no es solo un trámite técnico, es una herramienta esencial para el desarrollo económico, la recaudación justa de tributos y la competencia del país. Y bueno, eso ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.